Ejercicio 30. Cálculo de extremos locales a partir del gráfico de la derivada. Sea f de R en R una función derivable tal que el gráfico de su derivada es el que se muestra a continuación. Hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f. Bueno, lo que tenemos acá es el gráfico de la derivada. Nosotros vamos a prestar atención a dos puntos, que son cuando la derivada se hace 0. En este caso, 1 y 7. ¿Qué pasa en esos puntos? Acuérdense que cuando la derivada primera era igual a 0, teníamos un punto crítico ahí, un máximo o un mínimo. O también podría ser un punto de inflexión si la derivada rebotara en el eje X, cosa que no hace acá. Entonces, vamos a ver de menos infinito a 1. ¿Qué pasa? La derivada es positiva. Entonces eso nos dice que la función es creciente en ese intervalo. Podemos empezar anotando de menos infinito a 1. Ahora, ¿qué pasa de 1 a 7? La derivada es negativa. Eso nos dice que la función es decreciente. Las pendientes de las rectas tangentes a la función en ese punto son negativas. Y por último, de 7 a más infinito, pasa lo mismo que antes. Está por encima del eje X, es positivo. Entonces, la función va a crecer en ese intervalo. De 7 a más infinito. Ahora nos piden ubicar los máximos y mínimos de f. Bueno, para eso teníamos que saber cómo era la derivada segunda de la función en ese punto. Si era menor a 0 era un máximo, si era mayor a 0 es un mínimo. ¿Qué pasa con la derivada segunda? La derivada segunda es el valor de la pendiente de la recta tangente a la derivada primera. Es como la relación que teníamos entre la función normal y la primera derivada. Lo mismo se aplica para la primera derivada y la segunda derivada, porque una es la derivada de la otra. Entonces, en el punto 1 tenemos la recta tangente, que es esta, y vemos que tiene pendiente negativa. Entonces, eso nos va a decir que el valor de la derivada segunda es menor a 0. El valor de la pendiente es el valor de la derivada segunda. Imagínense si esta fuera nuestra f de x normal. Entonces, bueno, acá en vez de la función normal tenemos la primera derivada. La pendiente de esta tangente sería el valor de la derivada segunda, porque sería la derivada de la derivada. Entonces, como tenemos que es negativa, vamos a tener que en x igual a 1, como es negativa, por el criterio de la derivada segunda, vamos a tener un máximo. Y ahora en x igual a 7, tenemos que la recta tangente, es decir, el valor de la derivada segunda, en 7, es positiva, porque la pendiente esta claramente es positiva. Y cuando el valor de la derivada segunda era positiva, teníamos un mínimo. Bueno, acá tenemos exactamente la misma situación. Usando lo que vimos antes, intervalos de crecimiento van a ser en los puntos en los que la derivada sea positiva. Entonces, que esté encima del eje X, tenemos de menos infinito al 1. Después tenemos también que del 1 al 4 los valores son todos positivos. Y por último también tenemos que del 6 a más infinito la derivada está por encima del eje X. ¿Cuándo va a decrecer la función? Cuando la derivada sea negativa, cuando esté por debajo del eje X. Y eso solo pasa en el intervalo que va de 4 a 6. Decidir, justificando la respuesta, si los puntos x igual a 0, 1, 4 y 6 son extremos locales de f de x. En caso que lo sean, determinar qué son. Bueno, extremos locales se refiere únicamente a mínimos o máximos. Vamos a empezar con x igual a 0, que sería este punto de acá.
Bueno, extremos locales tenemos cuando la derivada es 0. Claramente en ese punto no es 0, porque está encima del eje X, entonces no va a ser un extremo local. Veamos x igual a 1. Acá pasa algo raro porque la función rebota. Como dijimos antes, eso va a ser un punto de inflexión. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la tabla que teníamos con nuestros intervalos, el x y otros intervalos? Y acá analizábamos la derivada primera. En este nos daba 0, pero ¿qué pasaba? En este teníamos, por ejemplo, positivo, y en este también positivo. O en este teníamos negativo y en este negativo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Era un punto de inflexión, porque claramente si la derivada pasaba de positivo a negativo, teníamos acá la función, primero era positivo y después negativo. Ahí era un máximo. Cuando era negativo, teníamos primero que era negativa y después positiva. Ahora sigue el mismo signo. Entonces, ahí significa que cambia la concavidad, pero no hay un máximo o un mínimo. Entonces, acá nos estamos encontrando con un punto de inflexión, que no sería un extremo local. Entonces, lo anulamos. X igual a 4. Bueno, acá, como antes, vamos a... la derivada es 0, entonces cumple la condición. Y tiene derivada segunda negativa, porque vemos que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto es negativa. Como dijimos antes, ese es el valor de la derivada segunda. Y como es negativa, ahí nos estamos encontrando con un máximo. Entonces vamos a poner que en x igual a 4 tenemos un máximo. Bueno, algo parecido pasa con x igual a 6. Acá el valor de la derivada segunda es positivo porque la pendiente esta es positiva. Y si era positiva, entonces teníamos un mínimo ahí. Y bueno, así es como podemos analizar una función a partir de su derivada.